Terrorismo. Y. Comunismo. Contribución a la historia natural de la revolución. Karl Kautsky. Alejandría proletaria. Valencia, noviembre de 2018. Germinal-1917@yahoo.es. Publicado en junio de 1919, en Charlottenburg, Berlín, por Verlag Louis Vaterland, Everger & Co., bajo el título Terrorismus und die Kommunismus, ein Beitrag zur Naturgeschichte der Revolution. Índice y Revolución y Terrorismo. 3.2 París. 4.3 La Gran Revolución. 9.4 La Primera Comuna Parisiense. 13a. El proletariado parisiense y sus medios de lucha. 13b. Las causas del terror. 15c. El fracaso del terrorismo. 18 voltios La tradición del terror. 24 bis. La segunda comuna parisiense. 29a. El origen de la comuna. 29b. El Consejo Obrero y el Comité Central. 35c. Los jacobinos en la Comuna de París. 39d. Los internacionalistas en la Comuna. 41c. El socialismo de la Comuna. 46f. Centralismo y federalismo. 51 gramos. Las ideas terroristas en la Comuna. 56.7 La dulcificación de las costumbres. 61a. Bestialidad y humanidad. 61b. Dos tendencias. 64d. La violencia y el régimen del terror. 66d. La dulcificación de las costumbres en el siglo XIX. 69e. Los efectos de la guerra. 73.8 La obra de los comunistas. 78a. Expropiación y organización. 78b. La madurez del proletariado. 84c. La dictadura. 89d. La corrupción. 92c. La transformación del bolchevismo. 97f. El terror. 101 gramos. El porvenir de la República de los Soviets. 104h. El porvenir de la Revolución Mundial. 107. Y revolución y terrorismo. En los años anteriores a la guerra se había extendido, incluso en el Partido Socialista, la opinión de que la época de las revoluciones había pasado, no solo para la Europa occidental, sino también para Alemania y Austria. Y, sin embargo, la revolución ha venido, y aparece con caracteres de una violencia superior a lo que hubiera podido concebir la fantasía del más ardiente revolucionario. La supresión de la pena de muerte era una reivindicación sobreentendida para todo socialista, y la revolución nos ha traído el más sangriento terrorismo ejercido por gobiernos socialistas. Comenzaron los bolcheviques rusos, que fueron severamente juzgados por los demás socialistas no partidarios del bolchevismo, entre ellos los mayoritarios alemanes. Pero apenas estos sintieron amenazado su poder, acudieron a los mismos medios que tan duramente habían censurado. Noski siguió las huellas de Trotsky, con la diferencia notable de que ni él mismo considera como proletaria su dictadura. Pero ambos justifican su labor sanguinaria invocando los fueros de la revolución. En efecto, está muy extendida la idea de que el terrorismo es esencial a la revolución, de que quien quiera de veras la revolución tiene que querer también el terrorismo, como prueba de lo cual se cita siempre la Gran Revolución Francesa, que pasa por ser la revolución por excelencia. Por consiguiente, está justificado comenzar el estudio del terrorismo, sus aspectos y resultados, tomando como punto de partida el terror de los jacobinos franceses. Eso nos proponemos hacer, y aunque ello nos aleje del presente, nos ayudará a entenderlo luego mejor. Es sorprendente comprobar las semejanzas que existen entre la Revolución Francesa y las actuales revoluciones, especialmente la rusa. Y, sin embargo, las revoluciones de nuestra época difieren fundamentalmente de las del siglo XVIII. Eso se ve ya tan pronto como se establece una comparación entre nuestro proletariado, nuestra industria y nuestros medios de comunicación con los de aquella época. 2. París. La actual revolución alemana no tiene centro alguno, en cambio la francesa estaba dominada por París. Ni la revolución ni el terror se comprenden sin darse cuenta de la importancia económica y política que para Francia tenía entonces París. No ha habido en el siglo XVIII, ni tampoco en el XIX,
ninguna ciudad que ejerciese un poder semejante sobre su nación. Esto depende en gran parte de la importancia que en el Estado moderno, burocrático y centralizado, tiene la capital de la nación, la residencia del gobierno, hasta que comienza a dar fruto la descentralización económica, que trae consigo el avance del capitalismo industrial con el desarrollo de los medios de comunicación. En el Estado feudal, el poder del monarca, su centro, es escaso, sus funciones, poco amplias, y, consiguientemente, el aparato de gobierno, poco complicado. La corte puede trasladarse de ciudad en ciudad o de fortaleza en fortaleza, y el monarca se ve obligado a ello con tanta mayor frecuencia cuanto que el servicio de transportes es deficiente, y porque una localidad no puede sostener duraderamente con sus medios propios, exclusivos, el séquito del soberano, el cual, además, tiene que presentarse personalmente con frecuencia en las diversas partes de sus estados, porque sólo así puede mantenerlas en obediencia y fidelidad. Por eso en aquella época el rey ejerce sus funciones de un modo ambulante. Como el nómada, el monarca recorre pradera tras pradera y las deja cuando las ha pastado. Pero a medida que avanzan los tiempos se complica el aparato gubernamental, sobre todo a consecuencia del incremento de la producción de mercancías, que permite que aparezca la economía monetaria, y con lo cual los tributos en especie, difícilmente transportables, se cambian en impuestos en dinero, de fácil circulación. Paralelamente al aumento de los impuestos crece el poder del monarca, y al mismo tiempo se complica su aparato gubernamental con el aumento de la burocracia y la aparición de los ejércitos permanentes. Entonces, el gobierno no puede ya soportar la vida nómada, necesita fijarse en un punto. Ya antes algunas ciudades importantes colocadas en el centro del reino, en la intersección de las grandes vías comerciales, más ricas que las pequeñas ciudades agrícolas, habían sido las residencias preferentes del monarca, y ahora una de ellas es elegida como asiento permanente del gobierno, como corte. En estas ciudades se concreta todo lo que se relaciona con el gobierno, afluyen a ellas todos los impuestos del reino, de los cuales solo una parte vuelve al contribuyente. En ellas se establecen también los proveedores del gobierno y de la corte, así como los financieros que, como arrendatarios de impuestos o banqueros, tienen relaciones monetarias con el Estado. Simultáneamente aumenta el poder del monarca sobre la nobleza, cuya autonomía desaparece. El monarca no quiere tolerar que la alta nobleza siga viviendo en sus castillos, alejada de él. Quiere verla en la corte, sometida a su vigilancia, sirviendo al monarca, pero solo en funciones cortesanas, vanas e inútiles. Sus atribuciones autónomas en la administración pública les fueron quitadas y traspasadas a los burócratas nombrados y pagados por el rey. Los nobles se convierten en parásitos, cuya única función consiste en gastarse en la corte las rentas de sus tierras. Lo que consumían antes en sus palacios y castillos viene ahora a la corte, acreciendo su riqueza. Los nobles edifican en ella sus palacios junto al del monarca y dilapidan sus rentas en una vida frívola, de puro goce, puesto que han sido desposeídos de toda función seria. Y los capitalistas enriquecidos que van apareciendo procuran competir con ellos en lujo y pompa. De este modo las cortes, frente al campo y a las ciudades agrícolas, las provincias, se convirtieron, no solo en el centro de la riqueza del país, sino también en el centro del placer, con lo cual ejercían una gran fuerza de atracción sobre los nacionales y aún sobre muchos extranjeros que poseían medios para dedicarse a los placeres, o que tenían deseo y capacidad para explotar como servidores a servidores de la alegría, a los buscadores de goces. Pero la corte atraía también otros elementos más serios. Mientras la nobleza estuvo confinada en sus castillos, solo disponía de los medios de entretenimiento más groseros: comer, beber, cazar y perseguir a las muchachas de los alrededores, pero la vida ciudadana produjo costumbres y placeres más refinados. La nobleza comenzó a interesarse por las artes y se hizo moda proteger las ciencias, con lo cual comenzaron a afluir a la corte sabios artistas que esperaban hallar en ella más rápida y brillante carrera, y a medida que aumentaba el poder de la burguesía, competía también con la nobleza en la protección de escritores y artistas. Es natural que al mismo tiempo acudiesen a la corte numerosos industriales y comerciantes para atender a las necesidades de todos estos elementos. En ninguna parte había tantas probabilidades de hacer fortuna como en la corte,
por lo cual a ella afluyeron las personas de más talento, más iniciativa y más energía del país. Solo que no todas conseguían su objeto. Fracasaban numerosas existencias, y esto constituyó otra característica de la capital, formando la gran masa del proletariado miserable que acude a la gran ciudad, porque en ella encuentra más fácilmente escondrijo y porque puede esperar con mayores probabilidades un golpe inesperado de la fortuna que, explotado sin escrúpulos, lo saque de su mísera condición. No solo el cultivo de las artes y las ciencias, sino también la más sórdida pobreza y una criminalidad frecuente, fueron, pues, las características de la vida de las cortes. Su peculiaridad social era un reflejo de la peculiaridad del espíritu que animaba a la población. Pero esto no se daba en la misma medida en todas las cortes. También aquí la cantidad determina la calidad. En los estados pequeños y atrasados, la corte era una ciudad pequeña, en la cual muchas de las características enumeradas solo podían aparecer iniciadas. En semejantes cortes, lo más característico era la dependencia de la corte, no solo la dependencia económica y política, sino también la dependencia espiritual. Las ideas de la corte pasaban a ser, en una forma más torpe y más ingenua, las de los ciudadanos, y reflejamente las de la población rural, que recibía la luz de la corte. De aquí el ánimo servilmente monárquico que dominaba en los pequeños estados alemanes, ese servilismo, que indignaba tanto en la época del florecimiento de la democracia burguesa a sus campeones. Él fue el que produjo la frase de que los demás pueblos eran libres y los alemanes siervos, pensamiento que expresa irónicamente Heine cuando dice: Alemania es un país de buenos chicos, y no una cueva romana de asesinos. Muy otro era el espíritu que dominaba en las grandes cortes. Cuanto mayor era la ciudad, tanto menor era el número y en influencia el elemento cortesano frente al resto de los elementos que componían la población y habían ido a la corte en busca de fortuna. Cuanto mayor era el número de los desengaños y descontentos, más violenta su irritación y mayor su fuerza. Esto les prestaba valor, no solo a ellos, sino también a la oposición de aquellos que, sin estar personalmente descontentos, veían claramente las máculas del Estado y de la sociedad. Esta oposición existía en todas partes. Solo que, mientras en las pequeñas cortes se mantenía oculta, en las grandes podía osar manifestarse. De las grandes cortes del continente europeo, en los siglos XVII y XVIII, la mayor era París, la capital del más importante de los estados europeos de entonces. A fines del siglo XVIII contaba con unos 60.000 habitantes. Weimar, la corte que formaba el centro de la vida espiritual alemana de la época, tenía unos 10.000. Ya desde muy pronto se distinguió la población de París por su espíritu revolucionario. Así, por ejemplo, se levantó en 1648 en el movimiento de la Fronda, que se inició con el conflicto entre el gobierno y el Parlamento de París, Supremo Tribunal del Reino. Se levantaron barricadas, hubo luchas sangrientas y al cabo el rey tuvo que huir de París. En 1649, en el mismo año en que fue decapitado Carlos I de Inglaterra. La lucha se prolongó hasta 1652. Viéndose obligada la monarquía a entrar en una paz de compromiso, a la que, es cierto, bien pronto siguió un abusamiento del absolutismo. En esta lucha la capital se unió con la alta nobleza, alianza bastante desigual. Además, la alta nobleza no tenía fuerza suficiente para mantenerse frente al rey. Por eso París no poseía frente a Luis la fuerza de resistencia de Londres frente a Carlos. La guerra de la Fronda tuvo lugar durante la infancia de Luis XIV. La insurrección de los parisienses, la humillación sufrida al huir, le produjeron una impresión profunda. Para no volver a sufrirla sacó la corte de París. Claro es que el aparato gubernamental hubo de dejarlo allí, pero para residencia de la corte escogió un lugar que estuviese bastante cerca de París para mantener una comunicación rápida y permanente con la capital, pero suficientemente alejado para verse a salvo de los ataques de una revuelta callejera. El año 1672 comenzó la construcción de su nueva corte, que había de costarle a él, o, más bien, a su pueblo, 1.000 millones de francos, en Versalles, a 18 kilómetros de París. Los siglos futuros habían de mostrar repetidamente que la precaución tomada contra el espíritu rebelde de París había sido vana.
Si bien París estaba colocado de un modo decidido frente al poder central del Estado, su posición respecto de él era complicada. Por una parte aspiraba a proclamar frente al poder del Estado los derechos de autonomía e independencia, pero su riqueza y su fuerza descansaban sobre la grandeza del reino y sobre el poder del Estado central. Tenía que pedir la autonomía de los municipios y, sin embargo, sacaba sus mayores ganancias de la centralización política que su mera existencia significaba. Lo que reunía en el siglo XVIII en una unidad nacional firme las diversas provincias tan heterogéneas que Francia había ido sucesivamente conquistando era, ante todo, la situación preponderante de París en todo el reino. ¿Qué es lo que iba a unir a los alsacianos con los bretons, o a los flamencos de Dunkerque con los gascons? Todos ellos mantenían relaciones con París. Los mejores de sus hijos se encontraban en París y se fundían allí para formar el alma de una nación unitaria. La contradicción de que París fuese al mismo tiempo el más firme sostén del poder público centralizado y su más enérgica oposición se reflejaba también en la posición de París frente a las provincias. En París era donde antes se descubrían los males y abusos que afligían al reino. París era quien antes tenía el valor de declararlos y censurarlos y la fuerza para atacarlos. Gracias a eso París fue el campeón de toda la Francia que sufría. Los provincianos diseminados por el país, atrasados espiritualmente, sin valor y sin energía, veían en París su defensor, su salvador, y seguían con entusiasmo su bandera. Mas no siempre, pues este mismo París se engrandecía y fortalecía no solo con el trabajo de sus habitantes, sino también con la explotación de las provincias, ya que la mayor parte de la plusvalía producida por las provincias afluía a París, para ser en parte disipada en placeres, y en parte para acumular capital, es decir, para enriquecer y fortalecer a los explotadores del país. Así, al lado de la confianza en el París progresivo, se produjo el odio contra el París explotador, que engendró una oposición entre la capital y las provincias. Según la situación histórica, dominaba en cada momento uno u otro de estos aspectos. La contraposición económica se agudizó por la oposición de las ideas, que provenía de la diversidad del medio social. En el campo y en las provincias reinaba el estancamiento económico, y, por tanto, las ideas conservadoras, la adhesión a las normas morales tradicionales. El que no las acataba tenía que disimularlo hipócritamente, pues en los círculos limitados del pueblo y de la pequeña ciudad cada cual estaba sometido a la vigilancia de la comunidad entera. Esta vigilancia desaparecía por completo en la gran ciudad. En ella estaba permitido burlarse públicamente de las costumbres tradicionales, y, en efecto, se las atacó tanto por los de arriba como por los de abajo, tanto por nobles descreídos y dados al placer y por burgueses, que querían equipararse a ellos, como por las masas que las capas sociales inferiores, que sumidas en su miseria y en la permanente inseguridad de su existencia, no se detenían ni ante los límites de la propiedad, ni respetaban los lazos de la vida de familiar. Con ellos cooperaban en esta tarea numerosos aventureros e intelectuales, que vivían a menudo una existencia tan precaria como la de los proletarios, pero que eran admitidos a la vida de placer de la nobleza cortesana y de los grandes financieros. No es de extrañar que, al paso que los honrados campesinos y los habitantes de las pequeñas ciudades odiaban la perversión de costumbres de la Babilonia del Sena, los ingeniosos parisienses se burlasen del torpe filisteísmo y de la limitación y prejuicios de los provincianos. La misma desavenencia que en lo moral reinaba en lo religioso. Para el campesino que vivía apartado del mundo era el sacerdote el único intelectual, el que le servía de intermediario para comunicarse con el mundo exterior, el que disponía de un saber que traspasaba su estrecho horizonte de campanario. Los analfabetos del campo no podían darse cuenta de que este saber se había quedado atrasado hacía mucho tiempo frente a los progresos de las ciencias. Su adhesión a la Iglesia y a la religión era indudable, si bien se limitaba a sus tesoros espirituales, pues no tenían el menor escrúpulo en adueñarse de las propiedades eclesiásticas. En cambio, para los parisienses los bienes de la Iglesia eran menos importantes que el poder ejercido por ella y el predominio de las ideas religiosas. Durante la Edad Media, la Iglesia había sido el medio de alcanzar la ciencia, pero desde el Renacimiento, la ciencia laica ciudadana había ido mucho más allá que la eclesiástica. Los ciudadanos no veían en la Iglesia una institución difundidora del saber, sino un obstáculo para su difusión.
La oposición se enconó cuando los intelectuales eclesiásticos quisieron defenderse por medidas coercitivas contra la competencia de los intelectuales profanos, cuya superioridad crecía constantemente. Los laicos contestaron con las más afiladas armas espirituales, con la burla y con una profunda investigación científica, y sostuvieron esta lucha contra la Iglesia con tanto mayor ardor cuanto que, en ocasiones y si procedían con prudencia, podían contar con el apoyo, o cuando menos con la neutralidad, de los aristócratas y burócratas gobernantes, los cuales no solo se burlaban de las doctrinas de la religión tradicional, sino que encontraban a menudo molesta a la Iglesia católica, ¿por qué no? Quería entregarse incondicionalmente al poder del Estado. Por consiguiente, la lucha contra la Iglesia era menos peligrosa que la lucha contra el absolutismo, y en ella hizo sus primeras armas la oposición que en el Estado comenzaba a brotar. Mas también en este punto nos encontramos con cierta escisión. Las clases directoras se ponían frente a la Iglesia porque ésta pretendía valer como organización autónoma, pero les parecía indispensable como medio para mantener sojuzgadas a las clases inferiores. Esta escisión podía notarse aún entre la oposición intelectual. Voltaire exclamaba, "Ecrasésele infame", pero creía que al pueblo debía conservársele la religión. Una escisión semejante reinaba también entre las capas inferiores de la población parisina y entre sus directores. Coincidían sin duda todos en su oposición a la Iglesia, ninguno quería nada con ella. Pero unos, en consonancia con la tendencia del proletariado, derivada de su situación de clase, a llegar siempre sin consideraciones a las últimas consecuencias, a buscar soluciones radicales, propagaban el ateísmo y materialismo más absolutos, mientras que otros sentían repugnancia por estas ideas porque eran las de los explotadores aristócratas y capitalistas, de la época prerevolucionaria, claro está. La oposición entre socialistas ateos y teístas se prolongó en Francia hasta ya muy entrado el siglo XIX. Todavía Louis Blanc, en su Historia de la Revolución Francesa, se pone de parte de Rousseau y Robespierre, que, en contraposición al ateísmo de Diderot y de Anacarsis Clut, sostenían la necesidad de la creencia en la divinidad. Comprendían que el ateísmo santifica el desorden entre los hombres, porque presupone la anarquía en el cielo. Olvidaba Louis Blanc que para el ateo, como no existe Dios, no existe tampoco el cielo. Todas estas contradicciones y divergencias, en una época de tan violenta transformación como la de la Revolución Francesa, tenían que provocar conflictos como los de las oposiciones directas de clase. 3. La Gran Revolución. El mismo Luis XIV, que impulsado por el miedo a los parisienses trasladó la corte a Versalles, pudo vencer los últimos intentos de resistencia de la nobleza y logró adquirir poder suficiente para hacer de Francia, en lucha contra todos sus vecinos, la nación más grande y más fuerte de Europa, pero solo lo logró tras una larga serie de guerras, que agotaron a Francia y la condujeron al borde del abismo. Su última guerra, la de la sucesión española, que duró de 1701 a 1714, y terminó sin éxito para Francia, hubiera producido ya una revolución, de contar Francia con una clase fuertemente revolucionaria. La indignación que reinaba contra el monarca era enorme. Esto se vio a su muerte, en 1715. Su entierro fue de lo más sencillo, para ahorrar gastos y tiempo. El pueblo de París, que se creía libre al fin de yugo insoportable, seguía al féretro del gran rey por las calles, acompañándolo no solo con injurias y maldiciones, sino arrojándole barro y piedras. En provincia se oyó un grito de alegría mezclado con maldiciones al difunto, se celebraban en todas partes fiestas en acción de gracias, la dicha de verse libres del déspota se mostró abierta y paladinamente. Se esperaba del regente paz, libertad de movimientos, disminución de los impuestos. M. Philipson, la época de Luis XIV. Aún le quedaban que hacer al pueblo francés experiencias bien amargas con los sucesores del rey Sol, hasta que se decidió a tomar en sus manos su propio destino. Apenas comenzaba a reponerse el país, cuando se vio lanzado a nuevas guerras. De 1733 a 1735 tuvo que sostener una guerra con Austria, a causa de Polonia y Lorena. De 1740 a 1748 tomó parte, unido a Prusia, en la guerra de sucesión austríaca contra María Teresa e Inglaterra. De 1756 a 1763, en la Guerra de los 7 Años,
luchó al lado de María Teresa contra Prusia e Inglaterra. De 1778 a 1783 sostuvo guerra con Inglaterra en apoyo de la independencia de los Estados Unidos. Estas guerras no solo arruinaron al país, sino que en su mayoría fueron mal dirigidas y ni siquiera reportaban gloria militar. El absolutismo había aniquilado, con ayuda de la burguesía, a la nobleza feudal, pero no para suprimirla, sino para dominarla incondicionalmente. El monarca se sentía jefe de la nobleza, que le era indispensable, escogía de preferencia, en el círculo de los nobles cortesanos adictos, los directores de la política y los jefes de los ejércitos, al propio tiempo que le quitaba su autonomía a esta misma nobleza, la degradaba, reduciéndola a la vida privada del placer, y de este modo la llevaba a la decadencia moral y espiritual y a la ruina económica. Cuanto más evidente era la bancarrota moral, intelectual y económica de la nobleza, tanto más exageraba sus exigencias con los campesinos, y estos eran oprimidos y empobrecidos, lo que producía la ruina de la agricultura, base económica del Estado. Al propio tiempo este aumentaba sus exigencias con los infelices campesinos, los principales contribuyentes, pues los nobles, no conformes con arruinar al Estado con su diplomacia y su estrategia, querían indemnizarse a cuenta de de la inevitable decadencia de sus posesiones. En esta empresa les apoyaban la monarquía y la Iglesia, que era la mayor propietaria del reino. Frente a esta situación desesperada alzábase París con una burguesía enérgica y progresiva, con una numerosa clase intelectual, que veía claramente los defectos del orden político y social y que los publicaba más abiertamente y los censuraba con más ardor que los intelectuales de ninguna otra gran ciudad europea. Y debajo de ellos la pequeña burguesía más fuerte y más consciente de Europa y el proletariado más numeroso, más concentrado y más desesperado que entonces podía encontrarse. El día que chocasen todas estas contradicciones era inevitable un terrible conflicto, el cual estalló cuando, al fin, la monarquía no pudo ya más, cuando se encontró tan llena de deudas que la amenazaba la quiebra, cuando ya no podía hallar el menor crédito. Los estados generales, que no se habían reunido desde 1614 y que eran una representación de la nobleza, del clero y de la burguesía, fueron convocados para que aprobasen nuevos impuestos y nuevos empréstitos que levantasen el crédito del absolutismo en quiebra y le ayudasen a prolongar su existencia. En 1789 se hicieron las elecciones y se convocó a los elegidos para Versalles, la residencia real. Pero, aparte de los artesanos, todas las clases estaban profundamente indignadas contra el régimen dominante. Desde el día de su primera sesión, 5 de mayo de 1789, los estados, más que a aprobar tributos y empréstitos nuevos, aparecieron dispuestos a una labor reformadora. Las reformas que la nobleza y el clero proponían eran, naturalmente, distintas de las que la burguesía propugnaba, pero en el conflicto que se produjo venció esta última, y los estados generales se transformaron en una Asamblea Nacional Constituyente, que dio a Francia una constitución. En los comienzos de su actuación, el poder de la Asamblea Nacional era puramente moral, descansaba en el convencimiento de que tenía detrás de sí a la inmensa mayoría de la nación. Pero esto no era bastante para ampararla contra un golpe de Estado de un poder material, y la monarquía posee este poder, el ejército, y estaba dispuesta a servirse de él. Solo que el recuerdo de la Fronda mostraba que también París disponía de fuerza material, por consiguiente, había que doblegar antes a París para poder disolver o dominar la asamblea. Se reunieron, en efecto, en París numerosas tropas y cuando se creyó que eran suficientes sobrevino el golpe de Estado, la destitución del ministro Wecker, que había impuesto al rey la convocatoria de la Asamblea Nacional, 11 de julio 1789. Si París hubiera tolerado esto, o si hubiese sido vencido en lucha con las tropas, habría terminado por entonces la revolución. Pero París se insurreccionó, las tropas del rey respondieron a la confianza depositada en ellas, las masas del proletariado y de la pequeña burguesía entraron en los inválidos, sacaron de allí 300.000 fusiles y tomaron la fortaleza colocada ante los arrabales revolucionarios, la Bastilla, 14 de julio 1789. Tras este acontecimiento, el rey y los cortesanos se sintieron perdidos. Inmediatamente comenzaron a levantarse en todo el reino los campesinos.
Ya antes había habido revueltas aisladas de campesinos, que habían sido dominadas fácilmente. El levantamiento general que estalló ahora no había fuerza capaz de dominarlo. París salvó entonces la revolución y la hizo general. Pero poco a poco pareció que la tormenta se calmaba. Cobraron valor el rey y sus partidarios, comenzaron a ponerse enfrente de acuerdos de la Asamblea Nacional y a reunir otra vez tropas. Entonces los parisienses comprendieron que no estaban seguros mientras los poderes supremos del Estado, el rey y la Asamblea Nacional continuasen en Versalles, y decidieron ponerlos bajo un influjo y vigilancia directos. El 5 de octubre de 1789 salieron de París para Versalles grandes masas populares que trajeron consigo al rey. El pueblo esperaba que tras este paso quedaría tranquilo y podría dedicarse a la elaboración de la Constitución y a hacer obra práctica, de la que esperaba que saliese un bienestar general seguro. El 14 de julio de 1790, Luis XVI prestó juramento de fidelidad a la Constitución. Pero lo hizo contra su convicción interior. Se sentía preso en las Tullerías y en lo íntimo de su alma le repugnaban todos los actos de su gobierno. No había transcurrido aún un año desde el día de su juramento cuando, 21 de junio de 1791, huyó secretamente y cometió la imprudencia de declarar sus intenciones antes de encontrarse en seguridad. Dejó un escrito en el que declaraba como arrancados por la violencia, y, por tanto, nulos, todos sus decretos desde el 6 de octubre de 1789. Obró prematuramente, pues durante su fuga fue reconocido, preso y trasladado a París. Ya entonces una gran parte del pueblo de París, indignado, demandaba la deposición del rey, pero la tradición monárquica estaba demasiado hondamente arraigada en el alma popular para que esta idea cuajase desde el primer momento. Para Luis hubiera sido lo mejor, pues entonces solo le amenazaba el destronamiento. Peor aspecto tomó su causa cuando Francia se encontró en guerra con los monarcas aliados de Europa, abril 1792. Esta guerra no era una guerra como las anteriores, por un trozo mayor o menor de territorio. Era la guerra de la nobleza feudal y del absolutismo de Europa contra el pueblo que se había libertado y a quien se quería volver a someter, una verdadera guerra civil con toda la hazaña y la crueldad características de las guerras civiles. El enemigo amenazaba con el aniquilamiento total del pueblo revolucionario, y el propio rey era el aliado del enemigo de la nación. En esta situación, el sentimiento monárquico perdió rápidamente su fuerza, sin embargo, de lo cual, la Asamblea Nacional no se decidió aún a prescindir de la monarquía. También en esta ocasión fueron los parisenses los que impusieron la prisión de Luis y la convocatoria de una nueva asamblea, la Convención, que diera a Francia una nueva constitución republicana, 10 de agosto de 1792. En su primera sesión, la Convención decidió por unanimidad la abolición de la monarquía, 21 de septiembre de 1792. Pero los parisenses creían que la república no estaba segura mientras viviese Luis XVI, y exigieron que se le formase un proceso de alta traición. La mayoría de la convención no osaba tomar semejante medida, pero la furia de París se hizo irresistible cuando se supo que en las Tullerías se había descubierto un armario secreto donde Luis había escondido una serie de documentos. Estos papeles atestiguaban que el rey había comprado a varios parlamentarios, entre ellos a Mirabeau, que mantenía relaciones con el enemigo y que parte de sus guardias que luchaban contra Francia en las filas austríacas recibían de él sus pagas durante la guerra. Una fracción de la convención trató a pesar de esto de salvar al rey. Propuso apelar al pueblo francés, para que un plebiscito decidiese de la suerte del monarca. Tal intento de apelar a las provincias contra París encontró la más enérgica resistencia de parte de los parisienses. El temor a su furia acabó por dominar en la convención. La proposición plebiscitaria fue rechazada por 423 votos contra 276. Esta votación decidió la suerte de Luis XVI, que el 21 de enero de 1793 subió al patíbulo. El partido republicano que más defendió al rey fue el llamado de los girondinos, denominación proveniente de que los diputados que formaron el primer núcleo del partido habían sido elegidos por el departamento de la Guerande. Los girondinos se distinguían por su odio a París, con cuya situación predominante querían acabar. Su deseo era que Francia se convirtiese en un estado federal.
4 días después de la apertura de la convención repitió el girondino La Source, entre el aplauso de sus correligionarios, la frase: no quiero que París esté gobernada por intrigantes, no quiero que llegue a ser para Francia lo que Roma para el Imperio Romano. Es preciso reducir el influjo de París en un 83, es preciso que no exceda del de cualquier otro de los 84 departamentos. Cunobo, los partidos de la Gran Revolución Francesa. La enemiga entre los girondinos y París tomó al final la forma más violenta. Con las revueltas del 31 de mayo hasta el 2 de junio, los parisienses consiguieron la detención de 34 girondinos. La respuesta fue el asesinato de Merat por la girondina Carlota Cordá, 13 de julio, y enseguida la intentona de los girondinos de sublevar contra la Convención la Normandía, la Bretaña y el Mediodía, estando en plena guerra. La respuesta de los parisienses fue la ejecución de los girondinos que se hallaban en París, 31 de octubre. 4. La primera comuna parisiense. A. El proletariado parisiense y sus medios de lucha. Hasta ahora solo hemos hablado de los parisienses. Claro está que no se refiere la denominación, en el sentido que aquí se le da, a toda la población de París, que se escindía en clases muy contrapuestas. La designación de parisienses se aplica a la gran masa de la población de París, constituida por los pequeños burgueses y los proletariados. Naturalmente, estos proletarios no tienen nada que ver con el proletariado moderno de la gran industria. Sin duda, había en París algunas manufacturas, pero la mayoría de los trabajadores, o estaban ocupados en los más variados servicios, como mozos de cuerda o peones, o eran oficiales de gremios que aspiraban a ser a su vez maestros independientes. Había también numerosos artesanos y trabajadores a domicilio e intermediarios de todo género que vivían en la mayor miseria y en la más desesperada incertidumbre. Esta pobreza y esta inseguridad hacía que fuesen proletarios por su posición social, pero por la situación de clase, por la fuente de sus ingresos, eran pequeños burgueses, y su ideal era una cómoda existencia burguesa. Nada más equivocado que creer que la analogía de la situación económica produce el mismo efecto que la analogía de clase, como creía Lasalle y como lo creen ahora los compañeros rusos, que suponen que el labrador pobre tiene distintos intereses que el labrador rico y los mismos intereses de clase que el proletariado asalariado de las ciudades. Esto es tan falso como la creencia de que los pequeños capitalistas tienen otros intereses de clase que los grandes, y que su oposición al capital financiero coincide con la oposición de clase del proletariado contra el capital. Los pequeños capitalistas quieren transformarse en grandes, los pequeños labradores quieren agrandar sus posesiones. Este es su objetivo y no una organización socialista de la sociedad. Unos y otros quieren aumentar sus ingresos a costa de los obreros, aquellos, disminuyendo los salarios y prolongando la jornada de trabajo, estos, aumentando el precio de los artículos de primera necesidad. Así, aún las capas inferiores de la población de París en la época de la Revolución eran pequeños burgueses por su situación de clase, a pesar de las condiciones proletarias de su existencia. Estas condiciones no les daban ideales distintos de los pequeños burgueses, que estaban en mejor situación, pero hacían que empleasen métodos de lucha que no les eran muy simpáticos a los burgueses bien acomodados. El hambriento no puede esperar, desespera, no medita al escoger sus medios de lucha, le importa poco su vida, no tiene que perder más que sus cadenas, lo osa todo en una época en que lo tradicional se derrumba y en la que cree que puede conquistar el mundo. Así, los proletarios, la gran masa de la población de París, constituyeron la fuerza que impulsaba siempre hacia adelante la revolución. Su desesperada resolución les hizo señores de París, hizo a París señora de Francia, hizo que Francia triunfase sobre Europa. Su gran fuerza era la insurrección armada. Sus alzamientos no eran improvisados, no salían espontáneamente de las circunstancias. Más bien estaban organizados. Sin embargo, respondían a los impulsos espontáneos de las masas, no a sus directores, solo a esto debían en ocasiones su empuje irresistible. Un alzamiento que tiene que ser promovido por los directores, que no se les impone a estos desde abajo, muestra por esto solo que carece del necesario ímpetu, y, por tanto, está condenado al fracaso. Durante la época del ascenso revolucionario, las masas eran las que empujaban y los directores los empujados. Mientras duró esta situación,
la revolución marchaba adelante. En el momento en que se invirtieron los términos y los directores sintieron la necesidad de excitar a las masas a la lucha, la revolución había comenzado a decaer. Pero sí es verdad que una insurrección solo puede tener probabilidades de éxito cuando surge sin que sean los directores sus promovedores. No quiere esto decir que tiene mayores probabilidades de éxito si no está organizada. Las insurrecciones de la Gran Revolución descansaban en organizaciones de masas. Ya en el primer levantamiento, en el asalto a la Bastilla se vieron indicios de organizaciones. Más tarde estas se hicieron más estrechas, y adquirieron un carácter más permanente. Durante la Revolución cada municipio se tomó la mayor autonomía. La Asamblea Constituyente confirmó, en la ley del 22 de diciembre de 1789, la situación que se había impuesto en todas partes a consecuencia de la desaparición repentina del poder político. Los municipios adquirieron por esta ley una autonomía más amplia, quedó a su cargo toda la policía local, la dirección de la Guardia Nacional que se había formado en las ciudades. Pero al mismo tiempo la burguesía trataba de excluir de este poder a las clases inferiores. La Asamblea Nacional estableció la hábil diferencia entre ciudadanos activos y pasivos. Activos eran aquellos que pagaban una contribución directa equivalente al importe de 3 jornales corrientes de la localidad. Solo estos tenían derecho de sufragio para los ayuntamientos y para la Asamblea Nacional. Solo de entre ellos se reclutaba la Guardia Nacional. Por consiguiente, estas corporaciones se convirtieron en representantes de los propietarios. Pero en París los ciudadanos pasivos y aquellos de los burgueses activos que participaban de sus ideales se organizaron al lado de la representación municipal oficial. Y se armaron por su cuenta. Las elecciones de los estados generales para el tercer estado fueron indirectas en su mayoría, pero con un sufragio casi general. Para las elecciones se había dividido a París en 60 secciones, que tenían que elegir los compromisarios. Una vez nombrados estos, los distritos tenían que disolverse. Pero siguieron subsistiendo, y se organizaron por propia iniciativa como órganos permanentes de la administración comunal, no se dejaron disolver, y en el momento en que antes del 14 de julio, toma de la Bastilla, todo París estaba en ebullición, comenzaron a armar al pueblo y a proceder como autoridades independientes. Después de la toma de la Bastilla, los distritos obraban ya como órganos reconocidos de la administración comunal, para comunicarse entre sí establecieron una oficina central donde se reunían los delegados y cambiaban impresiones. De esta manera, de abajo arriba, por la Asociación de las Organizaciones de Distrito, que salieron revolucionariamente de la iniciativa popular, nace un primer intento de comuna. Mientras la Asamblea Nacional va socavando poco a poco el poder del rey, los distritos, y luego las secciones, amplían la esfera de su acción en el pueblo, establecen el lazo entre París y las provincias, y preparan el terreno para la comuna revolucionaria del 10 de agosto, Kropotkin, la Revolución Francesa. Llevado de su punto de vista anarquista, Kropotkin ha hecho resaltar especialmente la historia de la comuna en la revolución. Prescindiendo de obras especiales, es en el donde se la puede estudiar mejor. En cambio, el aspecto parlamentario de la revolución resulta muy descuidado en su libro. La Asamblea Nacional trató de acabar con las asambleas de distrito. Por la ley de 27 de mayo de 1790 se cambió la división electoral de París. Los 60 distritos se transformaron en 48 secciones. En las asambleas solo debían participar los ciudadanos activos. Pero los ciudadanos pasivos no acataron la prohibición. Pronto las secciones se convirtieron en el punto central de la actividad revolucionaria. Y pronto no hubo cuestión alguna municipal o del Estado que no les ocupase y en cuya resolución no interviniesen enérgicamente. Y gradualmente fueron atrayendo así la administración comunal, que dirigían por delegados y comisiones. Esto hizo que la Asamblea General de las secciones estuviese en sesión continua. Solo por esta permanencia podía desarrollar una actividad tan intensa. El 10 de agosto de 1792 las secciones suprimieron el ayuntamiento, que había ido perdiendo todo su poder, y crearon la nueva comuna revolucionaria, a la que cada sección enviaba 3 comisarios. De aquí en adelante, la comuna parisiense, apoyada en las secciones, es la que dirige el curso de la revolución.
La historia tradicional no ha dado a las secciones la debida importancia. Su trabajo fue el de la muchedumbre anónima. Los grandes nombres de la revolución brillaban más en el club de los jacobinos que en las secciones. Pero lo que el club realizó lo consiguió por las secciones, siendo él a menudo la parte vacilante, el elemento que va a la saga. Solo los proletarios que no tenían nada que perder podían precipitarse osadamente, sin vacilaciones, en lo desconocido. B. Las causas del terror. Por la Comuna, el proletariado parisiense adquirió una posición dominante en la Francia revolucionaria, pero esta posición era tan contradictoria como la de París frente a las provincias y como la misma posición del proletariado en la sociedad. Pequeños burgueses, por la clase a que pertenecían, eran partidarios de la propiedad privada de los medios de producción, no podían ir más allá de ella, pues la necesitaban para continuar produciendo. Y, sin embargo, su pobreza les hacía enemigos de la propiedad de los ricos, cuyo bienestar les indignaba y cuya riqueza había salido de su miseria. Precisamente su odio contra los grandes patrimonios, tanto feudales como capitalistas, fue el que les comunicó aquella energía para combatir la contrarrevolución, y gracias a su predominio en París les hizo los campeones de la revolución, en que estaba interesada la gran masa del país. En la lucha gigantesca que sostuvo contra el feudalismo y la realeza en Francia y contra toda la Europa monárquica, el proletariado parisiense tenía detrás de sí la fuerza entera de la nación más fuerte del mundo. Gracias a ella pudo hacer frente a todos los poderosos de la tierra. En aquel tiempo se formó la potente conciencia revolucionaria del obrero parisiense, que le hizo ser, hasta la Segunda Comuna, hasta los últimos decenios del pasado siglo, el modelo admirado de todo el proletariado internacional. Pero este proletariado era la clase de los consumidores más pobres de París, de los que más apremiantemente necesitaban artículos de primera necesidad a precios reducidos, nunca tanto como en los tiempos de la Gran Revolución que fue, en el sentido literal de la palabra, una revuelta de hambre. Esto determinó que los parisienses estuviesen en una oposición cada vez mayor con los labradores, los intermediarios, los financieros, con los elementos a quienes más favorecía la propiedad privada de los medios de producción, cuya abolición no era posible bajo el dominio de la pequeña burguesía, y que, en efecto, no se intentó nunca, ni apenas se propuso. Cuando los proletarios quisieron hacer valer también en este punto su poder sobre París, y el poder de París sobre las provincias, hubieron de comprender que a la larga no podían sostenerse en minoría contra la mayoría. A pesar de sus triunfos anteriores, en este punto fracasaron. Los proletarios habían entrado en la revolución con la esperanza de que con la desaparición de la miseria feudal desaparecería toda miseria, como lo había prometido la burguesía, que lo creía así. Pero ahora se encontraban con que, habiendo conquistado la libertad política y el poder, solo los labradores y los burgueses conseguían el bienestar. La miseria de las grandes ciudades no solo no desapareció, sino que en ocasiones se hizo más aguda que nunca. Hambre y carestía fueron dos notas características de toda la época de la Revolución. Suele explicárselas porque casualmente hubo aquellos años una serie de malas cosechas. Pero me parece que no solo dimanan del acaso, sino que están basadas en las propias circunstancias revolucionarias. El productor agrícola de aquella época se bastaba aún en gran parte a sí mismo. Impuestos y cargas feudales suministraban de una parte el dinero que a París afluía y que allí se gastaba, y por otra parte proporcionaban los productos que se compraban con este dinero y que necesitaban los parisienses para su alimentación. La revolución abolió las cargas feudales, pero provisionalmente suprimió también los impuestos, pues el Estado carecía de medios para recaudarlos. Por consiguiente, los labradores no se veían constreñidos como antes a vender. Esta libertad la utilizaron primeramente para alimentarse a sí mismos, para aplacar el hambre secular a que el Estado y los señores feudales les habían condenado. Luego, lo que les sobraba no querían venderlo sino a precios elevados. Nada había ya que les forzase a vender barato. Esto solo tenía que producir una oposición entre París y las provincias, que tomó en ocasiones las más violentas formas. En 1793 la convención llegó a organizar un ejército revolucionario de 6.000 hombres para que se dedicase a recorrer los pueblos requisando para París productos alimenticios,
medida semejante a la que se ha tomado ahora en Rusia y que fracasó igualmente. Este es uno de los rasgos que hacen tan semejante, aun en cosas externas, a la actual revolución rusa con la gran revolución burguesa del siglo XVIII. La hostilidad se agudizó con la guerra que produjo el bloqueo de Francia, impidiendo remediar con la importación la falta de productos alimenticios. La guerra aumentó el hambre de los parisienses, pero también a la población rural le impuso cargas, especialmente el servicio militar obligatorio. Los parisienses estaban vivamente interesados en la victoria. Una derrota, a quien más hubiera afectado hubiera sido a París, como el centro de la revolución. Pero, además, donde el sentimiento nacional estaba más desarrollado era en París. La grandeza y el poder de París estaban íntimamente ligados a la grandeza y el poder de la nación. Los hombres de la montaña, la extrema izquierda revolucionaria, fueron los autores de la fórmula República una e indivisible, y el calificativo de patriota se hizo sinónimo de radical revolucionario. En cambio, la posición de los campesinos frente a la guerra era muy distinta. Los que vivían en la frontera, naturalmente, deseaban libertarse de la invasión enemiga y además se daban cuenta de que una victoria del extranjero era la amenaza del restablecimiento de las cargas feudales. Eran, por tanto, tan patriotas como París, especialmente los alsacianos. Pero otra cosa ocurría con los que vivían en comarcas alejadas de la frontera, que no se sentían amenazados de ninguna invasión extranjera. Estos no comprendían la significación política de la guerra, solo sentían sus cargas, que creían les eran impuestas por los regicidas y ateos parisienses. Algunas de estas comarcas, como la Vendée, la Normandía y la Bretaña, extremaron tanto su enemiga a París, que llegaron a sublevarse abiertamente cuando encontraron quien les dirigiera. Esta dirección se la suministró en ocasiones la aristocracia antirrevolucionaria, pero ya hemos visto que en una ocasión también la burguesía revolucionaria, representada por los girondinos, intentó levantar a las provincias contra París. Como los campesinos, también los financieros se encontraron en oposición con los proletarios y los pequeños burgueses. Una oposición más extremada aún y más inmediata. No era la oposición entre obreros y capitalistas industriales, que por entonces no tenían aún importancia. Todavía después de la revolución incluye Saint-Simon a los últimos entre las clases trabajadoras. Era una oposición contra el capital financiero y comercial, contra los usureros, acaparadores, especuladores y comerciantes. Estos no habían motivado la falta de artículos de primera necesidad, pero la explotaban, haciendo más aguda la miseria. No creo necesario explicar esto con detalles, cosas perfectamente análogas vemos pasar, estremecidos, ante nosotros desde hace casi 5 años. Las ganancias obtenidas a costa de la carestía tenían que producir una indignación profunda en las masas hambrientas. A ellas se agregaron las ganancias de los proveedores de ejército, desde 1792, y de los especuladores de tierras. La Asamblea Nacional había confiscado los bienes de la Iglesia, que constituían quizá un tercio de la tierra francesa. A estos bienes se añadieron los de los aristócratas que huían de Francia para combatir desde afuera la revolución. También sus posesiones fueron confiscadas. Pero toda esta enorme masa de tierras no pasó a ser propiedad del Estado, ni fue tampoco repartida entre los labradores pobres, sino que se vendió. Esta medida la hacía necesaria el estado precario de la hacienda pública, que había dado el primer impulso para la revolución, pero no se había remediado con esta, sino más bien se había empeorado, pues los campesinos habían dejado de pagar impuestos. El provecho de la confiscación de los bienes eclesiásticos y señoriales lo obtuvieron los que compraron tierras por poco dinero, con frecuencia con el único objeto de parcelarlas y vender luego a precios elevados las parcelas sueltas. La hacienda pública obtuvo pocas ventajas de la venta, pero floreció, en cambio, la especulación de los terrenos. En tan angustiosa situación no le quedaba al gobierno más salida que acudir al cómodo recurso de la emisión de papel moneda. Y, efectivamente, se emitieron billetes en enormes proporciones, lo cual aumentó aún más la carestía y produjo las mayores oscilaciones en el valor de la moneda, lo que aprovecharon también en favor suyo especuladores y usureros. Así, de la ruina de la antigua propiedad feudal nació una nueva propiedad capitalista que crecía a compás de la miseria de las masas, mientras por otra parte aumentaba el poder del proletariado.
Esta situación paradójica muestra claramente cómo la mera posesión del poder político sirve de poco para contener la acción de las leyes económicas si no se dan las condiciones sociales necesarias para ello. Pero los proletarios parisienses tenían hambre, y, como dice un poeta alemán, en el estómago hambriento solo entra una lógica de sopa con argumentos de fideos. No investigaban lo que era posible y lo que era inevitable en determinadas condiciones económicas. Tenían el poder y estaban decididos a emplearlo para implantar aquel reino de la igualdad, fraternidad y bienestar general que les habían prometido los pensadores de la burguesía. Y como no les era posible alterar el proceso de la producción, trataban de cambiar, con ayuda de su poder, la distribución de los resultados de este proceso, empleando medios que estamos cansados de ver en nuestros días, tasas, empréstitos forzosos análogos a nuestra contribución extraordinaria de guerra y otros recursos que entonces eran aún menos eficaces que hoy por la enorme diseminación de la producción, lo defectuoso de la estadística y la impotencia del poder central frente a las autoridades locales. La contradicción entre el poder público del proletariado y su situación económica fue haciéndose cada vez más violenta. La guerra, por otra parte, aumentaba la miseria reinante, y en su desesperación, los directores del proletariado recurrieron cada vez en mayor escala al remedio extremo, a la represión sangrienta, al terror. C. El fracaso del terrorismo. Por la Comuna, los pequeños burgueses y proletarios de París dominaron a toda Francia, pero se guardaron muy bien de ejercer este dominio directamente ni de declarar abiertamente que todo poder venía de la Comuna. Sabían que el reino solo podía mantenerse unido y gobernarse por una asamblea que representase a toda la nación, y se guardaron de tocar a la Asamblea Nacional, a la Convención. Ni gobernaban sin ella, ni mucho menos contra ella, sino por ella. Lenin debe haberse propuesto seguir una política análoga, pues si no sería incomprensible que dejara hacer las elecciones para la constituyente y convocase a esta. Pero la Comuna tuvo más fortuna que él, supo servirse de este instrumento tan útil, que Lenin echó contra su voluntad por la ventana ya desde los primeros días de su mando. Sin duda el partido de la montaña, que iba de acuerdo con la Comuna, estaba en minoría en la convención, pero la mayoría no estaba compuesta exclusivamente de políticos de carácter y convicciones. Dejaron que influyese sobre ella el ambiente de París, y cuando esto no bastaba para que votasen con la montaña, ejercían sobre ellos una presión enérgica para arrancarles el voto deseado. Con ayuda de estos elementos débiles, del pantano, la montaña disponía de mayoría en la convención. Pero en la angustia de la situación, que a menudo pedía medidas repentinas, no siempre bastaba la actividad legislativa de la convención. Y sus leyes eran insuficientes para remediar los males y para atender a las necesidades sociales. Toda ley prohibitiva, por severa que sea, por el solo el hecho de prescribir determinadas reglas, pone límites a su eficacia y ofrece a los interesados puntos de apoyo que con habilidad pueden aprovechar. Toda política prohibitiva que se dirija contra manifestaciones de la vida hondamente arraigadas en las costumbres, y, por consiguiente inacabables, se ve forzada más tarde o más temprano a libertarse de las cadenas de la ley que ella misma se ha forjado y lanzarse a la opresión sin limitaciones legales, a la dictadura. Este y no otro es el sentido de la dictadura, si por dictadura se entiende, no un estado de hecho, sino una forma de gobierno. Es un estado de arbitrariedad que solo puede ser ejercido, naturalmente, por un pequeño grupo o por una sola persona. Un círculo amplio de personas necesita ya que ciertas reglas para distribuirse el trabajo, necesita un reglamento, por consiguiente, está ya atado por leyes. La dictadura típica como forma de gobierno es la dictadura personal. Una dictadura de clase como forma de gobierno es un contrasentido. Un régimen de clase no se comprende sin leyes. Como las leyes prohibitivas sancionadas por la Convención contra usureros, especuladores y contrarrevolucionarios, resultaron ineficaces, los elementos proletarios recurrieron a la dictadura. Ya el 25 de marzo de 1793 la Convención tuvo que instituir un Comité de la Salvación Pública y de la Defensa General, que fue adquiriendo cada vez con más extensión los derechos de un soberano absoluto y que tenía un número muy reducido de miembros. Primero eran 25 y luego fueron reducidos a 9. Sus sesiones eran secretas. Vigilaba a los ministerios y generales,
Nombraba y destituía empleados y oficiales, enviaba comisarios con poderes ilimitados, podía tomar cuantas disposiciones creyese necesarias, que tenían que ser ejecutadas sin discusión por los ministros. Sin duda respondía ante la Asamblea Nacional, pero era una mera formalidad, pues ésta temblaba ante el comité. Para limitar de algún modo su poder absoluto se dispuso que fuese renovado todos los meses y que no podía disponer del tesoro público. Pronto el Comité de Salvación Pública vino a ser un órgano exclusivo del Partido de la Montaña. Y a medida que aumentaban sus facultades discrecionales iba destacándose en su seno el poder dictatorial de una personalidad única, Robespierre. Como instrumentos de la dictadura se crearon dos instituciones más con poderes casi arbitrarios, el Comité de Seguridad Pública y el Tribunal de la Revolución, encargado de juzgar todos los intentos antirrevolucionarios y todos los ataques a la igualdad, libertad e inviolabilidad de la patria. Bastaba ser denunciado por un patriota y aparecer sospechoso para ser condenado por este tribunal, sin posibilidad de apelación. Louis Blanc, en su Historia de la Revolución Francesa, describe del siguiente modo la organización del régimen del terror. Tenemos un club infatigable, el de los jacobinos, que anima con su aliento a París. París, que está dividido en una serie de asambleas populares que se llaman secciones, da expresión al pensamiento de los jacobinos. La comuna, el centro de las secciones, transmite a la asamblea la expresión del pensamiento de París. La asamblea formula en leyes estos pensamientos. El Comité de Salvación Pública les da vida en todas las esferas, en la administración del Estado, en la elección de los funcionarios, en el ejército, en las provincias por medio de los comisarios, en todas partes por comités revolucionarios. El Comité de Seguridad Pública tiene la misión de vigilar todo intento de resistencia. El Tribunal Revolucionario Extraordinario se apresura a castigarlos. Este era el mecanismo revolucionario. Historia de la Revolución Francaise. Bruxelles, 1856. Este terrible aparato funcionaba sin miramientos. Se esperaba que guillotinando a los acaparadores, usureros y especuladores se acabaría con el acaparamiento, la usura y la especulación. Pero la situación económica era lo menos a propósito del mundo para que nadie pudiera alimentar la esperanza de que el trabajo manual llegase a producir grandes frutos. Más que nunca tenía que vivir, sobre todo en la gran ciudad, en mayor miseria el que no contase con dinero, con mucho dinero. El terror no consiguió acabar con esta apetencia de dinero, lo que hizo fue que se buscase por caminos tortuosos, creando, además, con el soborno una nueva fuente de enriquecimiento y corrupción. Cuanto más peligroso resultaba ser cogido infringiendo las leyes, tanto más dispuestos se mostraban los infractores a comprar con una parte del botín el silencio de sus descubridores. Cuanto más aguda era la miseria, tanto más viva la inclinación de algunos de los órganos administrativos a hacer una fuente de ingresos de su tolerancia. Así, a pesar de todos los horrores de la guillotina, aparecían constantemente nuevos patrimonios, los guillotinados eran sustituidos por otros capitalistas y el hambre no disminuía. Muchos de los nuevos capitalistas eran los elementos más audaces y hábiles de entre los revolucionarios, no, naturalmente, los más honrados. En cambio, los mejores, los más altruistas, los más dispuestos al sacrificio, se desgastaban en luchas con el enemigo exterior y en las inacabables contiendas civiles. De esta manera se iban enrareciendo por dos partes las filas del proletariado revolucionario, por la muerte de mejores y por el paso de los más audaces a la clase de explotadores. Por ambos lados perdía el proletariado elementos más sanos. El resto se iba haciendo cada vez más cobarde y más apático. La revolución llevaba ya 4 años, a los labradores y financieros les había traído beneficios, a algunos los había enriquecido, y, en cambio, no solo no había acabado, sino que había agudizado el hambre del proletariado, que era la clase que había luchado con más ardor y decisión y que había conseguido apoderarse del poder político. Ni el terror más sangriento mejoraba su situación. ¿Qué podían esperar de la política? La duda, el desaliento, el cansancio comenzaban a deslizarse entre ellos. Además, el régimen de la comuna les había obligado a desarrollar una actividad extraordinaria.
Ya hemos visto que el poder de las secciones descansaba en que todos los ciudadanos intervenían constantemente en sus deliberaciones, en que las secciones trabajaban incesantemente y tomaban a su cargo todos los asuntos posibles de la administración y de la acción política. A la larga, esto no podía continuar. Los proletarios y pequeños burgueses de las secciones necesitaban trabajar, pues si no, ¿de qué iban a vivir? Con trabajos de ocasión, constantemente interrumpidos, no podían medrar gran cosa. Mientras ardió en sus almas el fuego revolucionario, mientras esperaban de la política revolucionaria el bienestar, podían soportar el desastre económico a que se exponían. A medida que empezaron a dudar, comenzaron a abandonar la política y a refugiarse en el trabajo productivo. Fueron consintiendo que gradualmente se sustrajeran a la actividad de las secciones más y más asuntos y permitiendo que el poder del Estado pasase a funcionarios retribuidos, lo que preparó la futura centralización burocrática del imperio. Al mismo tiempo ocurría que las gentes acomodadas y su clientela, que en una u otra forma retribuían, dominaban cada vez más por el número en las mismas secciones, porque disponían de tiempo suficiente, al paso que los proletarios y pequeños burgueses, que tenían que trabajar, concurrían cada vez menos frecuentemente, de manera que había el peligro de que los primeros llegasen a conseguir la mayoría. Un síntoma del decaimiento de la actividad revolucionaria de las secciones fue la disposición de la Convención el 9 de septiembre de 1793, limitando a 2 sesiones semanales las deliberaciones de las secciones y que concedía 2 francos por sesión a cuantos viviesen del trabajo de sus manos. Pero esta disposición no contuvo el desaliento y el cansancio de la masa. Esto mismo determinó un cambio en las relaciones entre las masas y sus directores. En el periodo ascendente de la revolución, las masas habían impulsado a los directores vacilantes y les habían insuflado energía y confianza en la victoria. Y esta es la relación que debe existir entre las masas y sus directores dondequiera que se produce un movimiento popular con éxito. En situaciones revolucionarias los directores serán siempre más precavidos que las masas, porque se dan más cuenta de las complicaciones y ven con mayor claridad las dificultades. Pero ahora los directores estaban en una situación en que para afirmarse, para no hundirse, necesitaban exigir esfuerzos incesantes de las masas, que seguían dudando cada vez más. Los directores se veían obligados a empujar a las masas, a punzarlas, a inflamarlas. En un movimiento popular esta situación muestra que le falta la fuerza interior, que o no la ha alcanzado todavía o que la ha perdido ya. Para estimular a las masas, el régimen tenía que tomar una apariencia de fuerza, tenía que embriagarse para olvidar su incapacidad. Para lograr resultados sociales y económicos, esta embriaguez era la embriaguez de sangre. Este era un motivo más para continuar el régimen de terror, haciéndolo cada vez más violento. Otro, la nerviosidad creciente de los directores, que sentían hundirse el suelo bajo sus pies. Con la desesperación crecía el odio, no solo contra los enemigos de clase, sino también contra las direcciones opuestas dentro del mismo campo. Los directores sentían cada vez con más intensidad que cualquier falta o imprudencia podía ser fatal. Siempre se cometen torpezas, y en una revolución más, pues las pasiones están más excitadas y el cambio brusco de las circunstancias aglomera dificultades inauditas. Es característico del ímpetu ascendente de una revolución el que marche siempre adelante, a pesar de todas las torpezas. Mas cuando comienza a decaer, la falta más leve resulta grave. A medida que los directores de la revolución sentían más intensamente lo precario de su situación, iban combatiéndose con saña mayor las distintas direcciones tácticas que en su seno se agitaban. Cada una de ellas creía de necesidad apremiante sojuzgar a las otras para salvar la revolución. Desde el principio alentaba en el seno del partido de montaña la oposición entre los deístas, aunque no creyentes, y los ateos, entre los puritanos filisteos y los libertinos audaces, entre los radicales y los moderados. Esto no había sido obstáculo para su cooperación primeramente. Y cuando comenzaron a combatirse con tal saña que se aplicaron unos a otros los medios del terror, se veía que la revolución estaba en rápida decadencia. Su suerte se decidió cuando la fracción de Robespierre condujo ante el tribunal revolucionario a los herbertistas por ultrarrevolucionarios y los antonianos por corrompidos y moderados y consiguió que compartiesen en la guillotina, marzo 1744, el destino que unos meses antes habían hecho sufrir a los girondinos. Estas medidas terroristas,
además de ser por una parte síntoma del decaimiento del espíritu revolucionario, contribuían a fomentarlo, dividiendo a las masas y convirtieron a los partidarios de los guillotinados en enemigos del gobierno revolucionario, el cual, por otro lado, impulsado la apatía creciente de las masas, viose forzado a sustraer a las secciones las funciones por ellas ejercidas y entregárselas a funcionarios públicos. La policía, especialmente la policía política, pasó a manos de las dos instituciones centrales en quienes se había concentrado el poder efectivo del Estado, los comités de salvación y seguridad públicas de la Convención. La policía se hizo un instrumento todopoderoso de un gobierno omnipotente, y de ser una función ejercida en la publicidad de las secciones pasó a ser una función secreta. La policía secreta se convirtió en un poder invisible que pesaba sobre todo el mundo. Pero en vano trataba de asegurarse el grupo dominante apelando a toda suerte de medidas terroristas. La base sobre que descansaba era cada día más vacilante. No sabían otros recursos que el de intensificar el terror y la omnipotencia de la policía, pero solo lograban con ello que, sintiéndose todos amenazados, se agrupasen para defenderse, consiguiendo al cabo vencer a los elementos dominantes, que en el momento decisivo no tuvieron a nadie a su favor. Kropotkin, que, lejos de ser adversario de la comuna, la admira con entusiasmo, ha descrito muy bien esta caída fatal. En el capítulo Olby de su libro sobre la Revolución Francesa, titulado El terror, dice entre otras cosas: la mayor dificultad, aparte de la exterior proveniente de la guerra, estaba en el ambiente que reinaba en el país, especialmente en el sur. Las matanzas en masa hechas sin distinción por los jacobinos locales y los delegados de la Convención, lo mismo contra los directores que contra la multitud, habían sembrado un odio tan violento, que la guerra declarada era una guerra sin cuartel. Y la situación se hizo aún más difícil porque ni en los pueblos ni en París hubo más salida que la extrema de la venganza. Esto se documenta con algunos ejemplos que muestran cómo Robespierre se vio forzado a llevar hasta el máximo el terror. Louis Blanc cree que Robespierre quería acabar con el régimen del terror, cuyas dañinas consecuencias comprendía, pero no encontró otro medio para acabar con los partidarios del terror que en sus propias filas se contaban, que el de combatirlos con las armas de la más violenta represión. Dice Louis Blanc: Robespierre quería hacer temblar a aquellos ante quienes temblaba todo el mundo. Había forjado el atrevido plan de destrozarlos con sus propias armas, de matar al terror con el terror. Historia de la Revolución Francaise, 2. Cabe discutir si eran estos, en efecto, los verdaderos motivos de Robespierre. Lo cierto es que publicó la ley de 22 de Pradial, 10 de junio de 1794, suprimiendo las últimas garantías para todo acusado político. Se les privó de defensor ante el Tribunal Revolucionario, el procedimiento quedó meramente sujeto a las reglas del sano sentido común, el fallo se dejó al arbitrio de la conciencia del juez y a sus averiguaciones, de cualquier modo que las hubiese conseguido. Ya en 24 de febrero de 1794 había declarado Robespierre: quieren detener con sutilezas jurídicas la marcha de la revolución. Se tratan las conspiraciones contra la República como litigios entre particulares. La tiranía mata y la libertad ha de discutir. Y la ley penal hecha por los mismos conjurados es la que se les aplica. La única pena que podía aplicarse era la de muerte, que había de alcanzar también a los que propalasen noticias falsas con ánimo de dividir o confundir al pueblo, corromper las costumbres o envenenar la conciencia pública. Pero designaciones de esta índole las aplican todos los gobiernos a toda manifestación que huele a oposición. Kropotkin hace notar a este propósito: promulgar una ley semejante no es otra cosa que declarar la quiebra del gobierno revolucionario, y, en efecto, su resultado fue que en 6 semanas había madurado la contrarrevolución. Inmediatamente se guillotinaron 54 personas con arreglo a esta ley. Así comenzó esta ley, a la que todo el mundo llamaba la ley Robespierre, su actividad. Apenas comenzada a aplicarse hizo que París odiase el régimen del terror. Al poco tiempo se celebró un proceso en que había 150 acusados, que fueron decapitados en 3 grupos. Es inútil detenernos a comentar este hecho. Baste decir que desde el 17 de abril de 1793, día en que inauguró su funcionamiento el Tribunal Revolucionario, hasta el 25 Pradial del año 4,
10 de junio de 1794, es decir, en 14 meses, el tribunal había enviado a la guillotina en París 2.607 personas, mientras que el mismo tribunal, después de nueva ley, en 46 días, desde el 22 Pradial hasta el 9 Termidor, 27 de julio de 1754, condenó a muerte a 1.351 personas. Pronto el pueblo de París comenzó a estremecerse al ver pasar los carros en que se llevaban a la guillotina a los condenados, que apenas podían ser vaciados en un día por 5 verdugos. Casi no había cementerios donde enterrar a las víctimas, porque cada vez que se abría para este fin uno nuevo, en los barrios obreros se producían protestas violentas. Las simpatías de la población obrera de París pasan ahora a las víctimas, tanto más cuanto que los ricos habían huido o estaban escondidos, y la guillotina se dirigía principalmente contra los pobres. En efecto, de los 2.750 guillotinados cuya clase pudo Louis Blanc establecer, solo 650 pertenecían a las clases acomodadas. Hasta se susurraba que en el comité de seguridad había un realista, un agente de Batz, que impulsaba a la represión para hacer odiosa a la República. Lo cierto es que cada una de estas ejecuciones en masa apresuraba la caída del régimen jacobino. Todo el mundo se sentía amenazado por Robespierre y su gente, y todos se unían contra ellos. Ultrarradicales y moderados, girondinos y montañeses, proletarios y burgueses. El poder de Robespierre se hundió la primera vez que, reunidos sus enemigos, le enseñaron los dientes. Su llamamiento a las masas el 9 Termidor no halló eco suficiente y cayó. Pero al mismo tiempo la Comuna de París perdió la última apariencia de poder. La revolución volvió a la base que las circunstancias económicas demandaban, el gobierno de la burguesía. Hubo la tradición del terror. La caída de Robespierre fue una catástrofe del peor género, una catástrofe moral, producida porque los proletarios de París abandonaron al partido que quería representarles, se negaron a combatir por él, más aún, respiraron aliviados cuando al fin terminó la horrible represión. Pero pronto se olvidó este lamentable final. Lo que quedó impreso en el ánimo de la masa revolucionaria, y no solo en París, fue el recuerdo de su gran época, de la época en que por sus insurrecciones dominaban a la Convención, y por la Convención a Francia, la nación más poderosa de aquel tiempo, que fue capaz de resistir a toda Europa y hasta de someterla pasajeramente. Durante la